Hola a todos, hace un poco de química. Hoy vamos a hablar de los métodos de separación de los componentes de las mezclas. Y para ello nos tenemos que fijar lo primero si tenemos una mezcla homogénea o una mezcla heterogénea, porque los métodos a utilizar serán distintos. Si tenemos mezclas heterogéneas podremos utilizar la decantación, la filtración o la centrifugación. Y si tenemos mezclas homogéneas, podremos utilizar la cristalización o la destilación. Ahora vamos a empezar a hablar un poquito más de cada uno de estos métodos. Empezaremos con la decantación, que sirve para separar líquidos de líquidos en mezcla heterogénea. También se les dice a estos líquidos inmiscibles. Ponemos esa mezcla en un embudo de decantación, que es el que tenemos ahí, y se van a colocar los líquidos, tras dejarlos reposar un rato, por su distinta densidad, de tal forma que el líquido que sea más denso se quedará en la parte inferior del embudo, mientras que el líquido menos denso se quedará en la parte superior. Como veis, ese embudo de decantación tiene una llave. Cuando echamos la mezcla, esa llave la tenemos cerrada. Hemos dejado de reposar la mezcla y se nos ha separado por componentes según su densidad. Como hemos dicho, el más denso abajo, el menos denso arriba. Abrimos la llave y empieza a caer el líquido que está abajo, o sea, el más denso. Cuando ya lo tengo separado, cierro la llave y separo por la parte de arriba el líquido menos denso. Ejemplo típico, el agua y el aceite. Hablemos ahora de la filtración, que es un método que sirve para separar sólidos de líquidos en mezcla heterogénea. ¿En qué se va a basar? En que el sólido no es capaz de atravesar un papel de filtro, mientras que el líquido sí. Vamos a utilizar entonces un embudo y un papel de filtro. Con el papel de filtro rodeamos la cara interna del embudo, echamos la mezcla del sólido y del líquido en mezcla heterogénea, de tal forma que el líquido va a atravesar ese embudo y ese papel de filtro y el sólido se va a quedar en el papel de filtro. Ya tenemos la mezcla separada. Ejemplo típico, agua y arena. Hablemos ahora de la centrifugación, que nos va a servir para separar sólidos de líquidos en mezcla heterogénea y líquidos de líquidos también en mezcla heterogénea. ¿Cuándo? Cuando la sedimentación o la decantación resultan ser unos métodos insuficientes para esas mezclas. ¿En qué se va a basar la centrifugación? En la distinta densidad de los componentes de la mezcla. ¿Y cómo los vamos a separar si hemos dicho que ni la decantación ni la sedimentación nos valen? Pues lo que vamos a hacer es hacer girar a gran velocidad la mezcla, de tal forma que los componentes más densos tenderán hacia el fondo del tubito y los componentes menos densos tenderán hacia la parte superior del líquido. Una vez que hemos hecho la centrifugación, simplemente tenemos que separar por la parte superior la parte líquida. Normalmente la parte sólida o la parte que se ha quedado en la zona inferior del tubito se suele desechar. Ese aparato es una centrifugadora. Y uno de los ejemplos típicos para los cuales se utiliza la centrifugación es la sangre, para separar el plasma de la sangre. Hablemos ahora de la cristalización, que va a separar sólidos de líquidos en mezcla homogénea. Ya estamos cambiando de mezcla, Mezcla homogénea. Es decir, que vamos a tener un sólido disuelto en un líquido. Se va a basar en que el líquido se va a poder evaporar, mientras que el sólido no. Entonces vamos a dejar evaporar ese líquido de tal forma que el sólido
que estaba disuelto, poco a poco va a ir precipitando al fondo. Si dejamos que esa evaporación se produzca de forma lenta y a temperatura ambiente, bueno, pues el proceso, como acabo de decir, va a ser un proceso lento, pero los sólidos que obtengamos van a ser de mayor tamaño. Le va a dar tiempo a los cristalitos a irse uniendo y formar cristales más grandes. Si queremos que el proceso sea más rápido, lo que podemos hacer es calentar un poco la mezcla sin llevarla a ebullición, es decir, sin que hierva, y dejar evaporar. Esta mezcla caliente, como está a más temperatura, se va a evaporar de una manera más rápida, pero como contrapartida, los cristales obtenidos serán de menor tamaño. El objeto que vamos a utilizar es un cristalizador, que es un recipiente que tiene una superficie más grande que a lo mejor un vaso normal. Porque lo que necesito, lo que quiero provocar es evaporación, por lo tanto, a mayor superficie, más líquido se va a poder evaporar. Ejemplo típico, el agua y la sal. Y hablemos por último de la destilación, que nos sirve para separar líquidos de líquidos en mezclas homogéneas. Es decir, tenemos líquidos disueltos en líquidos. Y se va a basar en la distinta temperatura de ebullición que tienen los líquidos. De tal forma que cuando empecemos a calentar la mezcla, el líquido que tenga menor punto de ebullición va a ser el primero que empiece a hervir. Ese gas de ese líquido de menor punto de ebullición, ese gas que se está originando al hervir ese líquido, va a pasar por ese tubo intermedio, ese tubo central, que está rodeado por una camisa de otro tubo por el que vamos a hacer pasar una corriente continua de agua, de tal forma que ese gas que va por ese tubo interno del llamado refrigerante se va a condensar, es decir, va a pasar a líquido. Y ese líquido lo vamos a recoger por el tubo final. A todo el montaje se le llama destilador. Ejemplo típico cuando queremos extraer el alcohol del vino. También podemos utilizar este método para separar sólidos de líquidos en mezcla homogénea, es decir, sólidos disueltos en líquido. Pero lo vamos a usar si queremos recoger ese líquido, es decir, no queremos que se nos escape. Recordamos que antes hemos separado sólidos de líquidos en mezcla homogénea utilizando la cristalización, es decir, dejando que se evapore el líquido. ¿Cuál es el problema? Que perdemos el líquido. Al evaporarse pasa al aire y de ahí ya no lo podemos coger. En cambio, si lo metemos en un aparato de destilación, el líquido lo recogeré al final, en el tubo final. Y así no lo perderé. Y con esto y un bizcocho, hasta luego.